Les doy la más cordial de las bienvenidas a la explicación de la actividad número 1 correspondiente al módulo 17 de la semana 1. Tenemos aquí en pantalla 3 casos. Cada uno de estos casos lo vamos a ir resolviendo empleando algunos de los métodos probabilísticos que a continuación voy a explicar. Es importante mencionar que para la explicación de este tutorial he modificado los datos de los ejercicios. Por lo tanto, esto te va a servir como una guía para poder realizarlos. Tenemos aquí en pantalla una indicación que nos dice lo siguiente: lee cuidadosamente cada uno de los casos y en Excel resuelve lo que se solicite. Entonces, esta actividad la tenemos que hacer en una hoja de cálculo de Excel. Para ello, tenemos que colocar lógicamente la información. En este caso, vemos aquí que hay una tabla. Hay que colocar la tabla. Y aquí van a darse cuenta de que estos ejercicios los podemos hacer de dos maneras. Ya sea utilizando fórmulas dentro de la hoja de cálculo o bien colocando la información como lo que voy a presentar a continuación. Lo recomendable es hacerlo con las fórmulas, también lo vamos a ver en este tutorial. Tenemos el caso 1, la compañía de motocicletas Cruces clasificó sus 176 motos del último inventario como se muestra en la siguiente tabla. Y aquí tenemos una tabla donde tenemos motocicletas importadas, motocicletas nacionales y tenemos el total. Aquí tenemos que son 108 motocicletas importadas, 68 nacionales y en total tenemos 176, que en este caso sería la suma de las motocicletas importadas y nacionales. También vemos aquí una clasificación de motocicletas de gama baja, de gama media y de gama alta. Aquí tenemos la cantidad de estas motocicletas importadas de gama baja, también la cantidad de motocicletas nacionales de gama baja y la totalidad de estas motocicletas. Con esta información que tenemos aquí en la tabla, vamos a ir contestando cada una de las preguntas que nos hacen aquí, en este caso 1. Tenemos entonces las siguientes indicaciones. Con base en el caso, calcula lo siguiente. Si se selecciona una de estas motos al azar y pregunta cuál es la probabilidad de que se trate de una motocicleta nacional. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de probabilidad. Este caso 1 se va a resolver en base a fórmula. La probabilidad de que suceda un evento A es igual al número de elementos posibles en el evento entre el total del experimento. En este caso, el evento sería la probabilidad de que sean motocicletas nacionales. Entonces, para poder resolver este ejercicio, aplicamos aquí la fórmula, colocamos probabilidad del evento A, que en este caso sería obtener una motocicleta nacional, y nosotros aquí vamos a ver en la tabla que aparece la cantidad de motocicletas nacionales, que en este caso serían 68. Esta cantidad de motocicletas nacionales la voy a dividir entre la totalidad del experimento. La totalidad o el espacio muestral del experimento son 176 motos. Entonces, al efectuar esta operación, nos va a dar la probabilidad. Aquí no lo he colocado, entonces lo voy a colocar en esta parte. Voy a colocar igual 68 entre 176 y esto lo voy a multiplicar por 100. La probabilidad de que se trate de una motocicleta nacional va a ser del 38.63%. Esta sería la solución del primer inciso. Enseguida tenemos cuál es la probabilidad de que se trate de una motocicleta de gama baja o media. Aquí es muy importante leer bien el enunciado, porque me están diciendo cuál es la probabilidad de que se trate de una motocicleta de gama baja o media. Prácticamente como que me está condicionando dos cosas, ya sea que sea una moto de gama baja o una de gama media. Entonces vamos a hacer uso de esta fórmula donde vamos a tener que la probabilidad de que ocurra un evento A o un evento B, denotamos como evento A que sea una motocicleta de gama baja y denotamos como evento B que sea una motocicleta de gama media. Entonces la probabilidad de que ocurra estos dos eventos va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces voy a sumar las dos probabilidades y esto lo voy a hacer de la siguiente manera. En este caso, aquí vamos a revisar cuál es la cantidad de motocicletas de gama baja para poder ponerlo aquí, y también vamos a revisar cuál es la cantidad de motocicletas de gama media. Aquí podemos ver la totalidad.
de gama baja tenemos que son 78 motocicletas y lo ponemos aquí. Anteriormente habíamos visto la fórmula que dice que esto se divide entre la totalidad del experimento. La totalidad del experimento sería 176, entonces colocamos 78 entre 176 y esto lo vamos a sumar con la probabilidad de B, que serían las motocicletas de gama media. La cantidad de motocicletas de gama media son 57, lo colocamos aquí en el numerador y la totalidad sería 176. Como tenemos el mismo denominador, pues prácticamente ese denominador queda como 176. Lo único que voy a sumar aquí sería 78 más 57. Entonces aquí vamos a sumar 78 más 57. 78 más 57 me va a dar 135. Entonces vamos a tener una fracción de 135 entre 176. El resultado de esta fracción me va a dar 0.7670. Esta es la probabilidad expresada de forma decimal, pero yo la quiero expresar en forma porcentual. Entonces lo multiplico por 100 y el resultado de esto me va a dar 76.7. Entonces aquí significa que la probabilidad de que se pueda seleccionar una motocicleta, ya sea de gama baja o una de gama media, es del 76.70%. Y aquí tenemos entonces el inciso B ya respondido. Bueno, nos vamos con el inciso C. Tenemos lo siguiente: si la motocicleta seleccionada resultó ser importada. Esto es muy importante. Aquí me está diciendo una de las características. Resultó ser importada. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que sea de gama baja? Entonces aquí vamos a considerar que sea importada y que también sea de gama baja. Entonces revisamos los datos de la tabla y vemos que dentro de la categoría de motocicletas importadas de gama baja tenemos que hay 46 motocicletas. Y estas 46 motocicletas constituyen una parte de la totalidad que sería 108 motocicletas. Entonces, aplicando la fórmula de probabilidad de un evento A, cuando ya ocurrió un evento B, va a ser igual al número de elementos posibles del evento, que en este caso sería 46 motocicletas importadas de gama baja, entre la totalidad del experimento, en este caso la totalidad de motocicletas importadas, que sería 108. Haciendo esta operación, dividimos 46 entre 108. Vamos a hacerlo rápido para que veamos cómo lo obtenemos. Colocamos igual, colocamos 46 y divido entre 108. Y esto lo voy a multiplicar por 100 porque lo quiero expresar de forma porcentual. Aquí tenemos entonces el resultado, 42.59%. Vamos a continuación con el caso 2. El caso 2 es un caso de distribución binomial. Se resuelve con la fórmula de distribución binomial. Y vamos a leer a continuación el planteamiento. Lógicamente los datos los he modificado para la explicación de este tutorial y también para la explicación de este ejercicio. Juan trabaja en una agencia de viajes y vende paquetes turísticos a parejas recién casadas. De acuerdo con su experiencia, él sabe que la probabilidad de vender un paquete a una pareja es constante e igual a 30%. Si la visita de las parejas a la agencia de viajes son independientes y él tiene agendadas 16 citas, con base en el caso calcula lo siguiente. Y tenemos aquí 3 incisos. Inciso A: ¿cuál es la probabilidad de que entre las 16 parejas recibidas ninguna adquiera el paquete? Es decir, cito a las 16 parejas y no va nadie quiere el paquete. Entonces, ¿cómo calculo yo esa probabilidad? Lo vamos a hacer mediante la fórmula y lo vamos a hacer también con Excel. Se van a dar cuenta que al aplicar Excel, pues se obtiene el resultado prácticamente de forma inmediata. Pero también es importante saber cómo se obtiene de forma manual. Tenemos entonces aquí la fórmula de distribución binomial, que es la que tenemos aquí. Esta fórmula que aparentemente es larga y aparentemente se ve compleja. Tenemos que la función de la variable x es igual a la probabilidad de la variable aleatoria x. Esta x mayúscula significa variable aleatoria x. Y esto es igual a los valores que adquiere la variable aleatoria x. Eso significa la x mayúscula, variable aleatoria x, y la x minúscula significa los valores de esa variable aleatoria x. Y esto es igual, y aquí tenemos entre paréntesis nx.
Esto se conoce en matemáticas como combinatoria. Así se conoce. La combinatoria, que es esto que tenemos aquí, equivale a n factorial. Esto que aparece aquí un signo de exclamación es factorial. En matemáticas significa una sucesión de multiplicación. Por ejemplo, si fuera aquí un 2 sería 2 por 1. Si fuera aquí un 3, 3 por 2 por 1. Si fuera un 4, 4 por 3 por 2 por 1. Eso significa ese factorial. Y también tenemos acá abajo entre x factorial multiplicado por n menos x factorial. Esto es el equivalente de esta combinatoria. Ahorita vamos a ver qué significa la n y qué significa la x. Tenemos aquí una p, que es la probabilidad de éxito. Aquí lo está diciendo, p minúscula, probabilidad de éxito. Tenemos x, que en este caso son los valores que adquiere la variable aleatoria x. En este caso, cuando se aplica la fórmula, es la cantidad de éxitos que yo espero obtener. 1 menos p significa la probabilidad de fracaso. Por eso tenemos el 100% menos la probabilidad de éxito. Es la probabilidad de fracaso, elevado a la n menos x. Ahora, aquí me está diciendo que x toma valores que van de 0 hasta n. Y eso depende de la cantidad de ensayos que vayamos a realizar. ¿Qué significa la n? Significa el número de ensayos. En este caso sería la cantidad de citas, que en este caso sería 16. ¿Qué significa la x? Pues sería el valor que toma la variable aleatoria. También se conoce como la cantidad de éxitos que yo espero obtener. Una vez que ya conozco la fórmula, pues vamos a aplicarla. Entonces aquí voy a poner f de 0. ¿Por qué voy a poner f de 0? Aquí en el inciso A me está diciendo cuál es la probabilidad de que entre las 16 parejas recibidas ninguna adquiera el paquete. Entonces cuando yo expongo a estas parejas que tengo la intención de venderle un paquete para un viaje turístico, ninguna lo toma en cuenta. Entonces este 0 que tenemos aquí está denotando la cantidad de éxitos, en este caso, que ninguno quiere el paquete. Y eso va a ser igual a la probabilidad de la variable aleatoria cuando x o la cantidad de éxitos equivale a 0. Entonces aquí sustituimos. N es el número de ensayos, dijimos que son 16. X en este caso va a ser 0, porque en este caso yo estoy probando cuando ninguna quiera el paquete. Por eso aquí ponemos 0. La probabilidad de éxito dijimos al inicio que es del 30%. Aquí lo dice. Entonces yo no voy a poner 30. Tengo que poner 30 entre 100. Y 30 entre 100 me va a dar 0.3. Entonces aquí coloco 0.3. Elevado a la x, ya dijimos que en este caso estamos probando que ninguno adquiera el paquete. Elevado a la 0. Este 1 menos 0.3 denota el fracaso. En este caso colocamos 1, que es un valor constante, menos p, que refiere a la probabilidad de éxito. Sin embargo, ya cuando se junta, ya se está refiriendo a la probabilidad de fracaso. N es el número de ensayos, dijimos que son 16, menos x, que en este caso sería 0. Al realizar todo esto, nos vamos a dar cuenta que se va reduciendo la expresión matemática. Aquí si yo resto 1 menos 0.3 me va a dar 0.7. Esta combinatoria de 16 0 prácticamente queda igual. Entonces aquí esto lo dejamos igual. Recuerden que esto es la combinatoria. 0.3 elevado a la 0, colocamos 0.3 elevado a la 0 y 1 menos 0.3, 0.7 elevado a la 16. 16 menos 0 me va a dar 16. Ahora, ¿qué hacemos a continuación? A continuación vamos a aplicar la combinatoria. Entonces la combinatoria va a quedar de la siguiente manera. N significa la cantidad de ensayos. Aquí lo estamos viendo. N número de ensayos. Entonces son 16 ensayos. Colocamos 16 factorial. X es lo que estoy probando. Que ninguno adquiera el paquete. Entonces vale 0. 0 factorial. Aquí tenemos entonces multiplicado por n menos x. Ya vimos que n es el número de ensayos. Equivale a 16. Y la x es lo que estoy probando. Que ninguno adquiera el paquete. Entonces coloco menos 0. Entonces aquí colocamos factorial. Al realizar lo anterior, pues vamos a ver que 0 factorial, este que tenemos aquí, equivale a 1. Si yo coloco en la calculadora 0 factorial, entonces aquí coloco 0, shift, y aquí vamos a colocar este botón. El que tenemos aquí, donde tenemos x menos 1, 0 factorial me debe dar 1. Entonces eso equivale a 1, este equivale a 1.
16 menos 0 equivale a 16. Entonces 16 factorial. Y tenemos entonces 16 factorial en el numerador y 16 factorial en el denominador. 16 entre 16 factorial pues me da lo mismo. Prácticamente es lo mismo. Yo divido esto y es el mismo número y el mismo factorial. Entonces me va a dar 1, que es lo que voy a colocar aquí. Esto equivale entonces a 1. 0.3 elevado a la 0 lo sigo dejando igual. 0.7 elevado a la 16 lo sigo dejando igual. Y a continuación lo que hago es multiplicarlo. Entonces con la calculadora vamos a realizar esta operación. Entonces voy a colocar 1 multiplicado por 0.3. Voy a apretar este botón que tenemos aquí, que dice X cuadro. Entonces aquí le coloco 0. Voy a multiplicar esto por 0.7. Apretamos este botón y vamos a colocar 16. Y esto lo vamos a dar igual. Y aquí tenemos el resultado 3.3232 por 10 a la menos 3. Pero esto que tenemos aquí en pantalla prácticamente es lo mismo que tenemos aquí. Porque aquí si yo recorro el signo, si aquí yo recorro el punto decimal, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, parto de aquí, del punto decimal hacia la derecha. Entonces tenemos 1, 2 y 3, que sería este 3.32. Aquí lo estamos viendo. 3.3230. Entonces esto es lo mismo. Y entonces esta sería la probabilidad. Si yo lo quiero expresar de una forma porcentual, lo que hago es lo siguiente. Coloco igual 0.003323 por 100. Y prácticamente la probabilidad es muy baja. Sería de 0.33%. Prácticamente una probabilidad nula. Es decir, de las 16 parejas es complicado, es muy complicado que ninguna acepte el paquete. Habrá por lo menos una de esas parejas que lo acepte. Entonces tenemos prácticamente una probabilidad nula de que las 16 que lleguen, ninguna lo acepte. Ahora, ¿cómo hago esto? Empleando la fórmula de Excel. Hacemos una pequeña tabla donde colocamos número de ensayos N, probabilidad de éxito P y número de éxitos en N ensayos X. Entonces vamos a necesitar estas tres variables: la cantidad de ensayos, la probabilidad de éxito y el número de éxitos en N ensayos. Entonces el número de ensayos son 16, porque son 16 citas. La probabilidad de éxito dijimos que era de 0.3, denotada por la P minúscula, o el 30%. El número de éxito en N ensayos, pues en este caso estoy probando que ninguna pareja adquiera el paquete. Entonces aquí ponemos 0. ¿Cómo obtengo este resultado? Lo obtengo de una manera sencilla. Voy a borrarlo y voy a colocar igual this 3. Aquí vamos a colocar esta distribución binomial N. Entonces coloco esto, le doy doble clic. Entonces me pide el número de éxitos. El número de éxitos sería en este caso 0. ¿Por qué 0? Selecciono aquí el 0. Porque estoy probando cuando ninguna de las parejas quiera el paquete. Entonces aquí ponemos 0. Coloco coma. Me está pidiendo la cantidad de ensayos. La cantidad de ensayos son 16. Enseguida me pide la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito es 0.3 o del 30%, le damos coma. Y luego me dice acumulado. En este caso no me interesa el acumulado porque estoy considerando solamente la probabilidad de que ninguna persona o ninguna pareja adquiere ese paquete. Entonces aquí le vamos a dar falso. Entonces aquí apretamos falso y cerramos. Y el resultado que obtenemos es 0.03323, que es el mismo resultado que obtuve empleando la fórmula. Entonces aquí ya tenemos el resultado. Si yo lo multiplico por 100, me va a dar el mismo resultado que tenemos aquí, de 0.3323. Vamos ahora con el inciso B. El inciso B dice lo siguiente: el jefe de Juan le ha prometido una comisión si logra vender 5 paquetes o más. Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que reciba la comisión? Entonces aquí vamos a considerar lo siguiente. Ahora me está condicionando 5 paquetes o más. ¿Cómo voy a realizar yo este ejercicio? Nuevamente necesito conocer, si voy a aplicar la fórmula, necesito conocer
los elementos de la fórmula. Luego a repetir, la probabilidad de la variable aleatoria x es igual a x valores de la variable aleatoria. Y esto es igual a la combinatoria de nx. Tenemos al número de ensayos y tenemos a la variable x, que sería en este caso el número de éxitos que se espera obtener. La p minúscula significa la probabilidad de éxito, x nuevamente el número de éxitos de esa variable x, 1 menos p es el fracaso, la probabilidad de fracaso, n, que en este caso está refiriéndose al número de ensayos, menos la variable x o la cantidad de éxito que se espera obtener. Si yo aplico esta fórmula, vamos a colocar cuando f de 5. ¿Por qué de 5? Porque me está diciendo si logra vender 5 paquetes o más. F de 5 es igual a la probabilidad de la variable aleatoria x cuando ésta tenga valores de x igual o mayores. Aquí estamos diciendo igual o mayores a 5. Esto es muy importante porque eso es lo que me va a dar la solución del ejercicio. El igual significa que sea 5, pero también puede ser valores mayores de 5, es decir, puede ser 6, 7, 8, hasta el infinito. En este caso el infinito sería 16. Entonces aquí colocamos la sustitución. Entonces colocamos aquí la combinatoria. La combinatoria en este caso se representa como nx. Entonces aquí colocamos el número de ensayos, son 16. La x sería en este caso los valores que toma esa variable x. En este caso va a tomar un valor de 5. Entonces aquí lo coloco. Multiplicado por 0.3 que refiere a la probabilidad de éxito. Entonces aquí coloco 0.3 elevado a la 5, que es el valor de la variable x. Entonces coloco 5. Multiplicado por 1 menos p. 1 menos p sería 1 menos 0.3. 1 menos 0.3 nos va a dar 0.7 elevado a la n menos x. En este caso el número de ensayos son 16. 16 menos 5 me va a dar 11. Por eso aquí colocamos 11. Posteriormente lo que vamos a realizar es el cálculo de la combinatoria. Para ello colocamos 16,5 va a ser igual en este caso a n. N vale 16. ¿Por qué? Porque es el número de ensayos. Entonces 16 factorial entre x factorial. La x sería 5 porque estoy probando cuando él desea vender 5 paquetes. Entonces aquí colocamos 5 factorial por 16 menos 5. N es el número de ensayos, por eso coloco 16 menos x. Estoy probando para 5 paquetes. 16 menos 5 factorial. 16 menos 5 me va a dar 11. Entonces coloco 11 factorial. Y esto que tenemos aquí lo voy a colocar en la calculadora. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Voy a colocar 16 factorial. Entonces aquí aprieto esta tecla. Aprieto esta. Ahí tengo ya factorial. Lo voy a dividir entre 5 factorial. Entonces aquí coloco 5 factorial. Y esto lo voy a multiplicar por 11. Entonces coloco aquí 11 factorial. Cierro el paréntesis y me va a dar 4.368, que es el resultado que tenemos aquí. Esto equivale a la combinatoria. Esto entonces lo coloco acá. Aquí coloco esto, equivale a esto. Es el resultado de la combinatoria. Entonces ya tenemos prácticamente todo. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues agregar estos dos elementos. Entonces aquí voy a poner por 0.3 este botón que tenemos aquí de x cuadro. Coloco 5. Luego voy a colocar por 0.7, aprieto este botón y vamos a colocar 11 y le damos igual. Y aquí tenemos el resultado de forma directa, 0.2098. Este es el resultado de la probabilidad cuando Juan vende 5 paquetes. Sin embargo, aquí todavía no estamos considerando esta palabra que dice más. Solamente estamos haciéndolo para 5 paquetes. Si yo quiero expresar esto de forma porcentual, coloco 0.2098 y lo voy a multiplicar por 100. Y voy a tener entonces un resultado de 20.98% cuando él vende solamente 5 paquetes. Pero aquí la condición
es que es más de 5 paquetes. Aquí me lo está diciendo claramente. La probabilidad de que Juan venda 5 paquetes o más. ¿Cómo obtengo yo ese resultado? ¿Cómo lo voy a obtener? Para ello aquí tengo una tablita en la parte de abajo. Y aquí ustedes se van a dar cuenta que ya tengo ya calculadas las probabilidades empleando la fórmula de distribución binomial en Excel. El resultado que obtuvimos ahorita es el que tenemos aquí. Aquí lo tenemos, prácticamente es el mismo. Aquí cuando vende 5 paquetes la probabilidad sería del 20.98%. Pero me está diciendo aquí cuál es la probabilidad de que él logre vender 5 paquetes o más. Si es 5 paquetes o más significa que vamos a considerar no solamente el 5, sino voy a considerar todo esto que tenemos aquí. Sería desde 5 hasta 16. Entonces ahí vamos a tener una sumatoria de 0.550095. Significa que sería el 55.00%. Esta sería entonces la probabilidad de que él logre vender 5 paquetes o más. ¿Cómo hago esto en Excel? Empleando la fórmula. Pero una forma de hacerlo más rápido y más sencillo es considerando lo que sería la fórmula de distribución binomial utilizando el acumulativo. En este caso ya sabemos que la condición está aquí, 5 o más paquetes. ¿Cómo aplico yo el acumulativo para poder calcular esta probabilidad? Es muy sencillo. Siguiente, coloco igual, voy a colocar 1, que es el 100%, menos, voy a colocar distribución binomial. Me está pidiendo el número de éxitos. Voy a considerar el número de éxitos antes del 5, que en este caso sería el 4. Entonces voy a considerar antes del 5, porque el 5 ya es mi condición, es 5 o más. Entonces yo tengo que considerar un número que esté antes de esa condición, que sería el 4, coma, la cantidad de ensayos, pues yo sé que son 16 ensayos, entonces aquí pongo 16. La probabilidad de éxito, pues yo sé que es del 30%, lo coloco en forma decimal. Y aquí donde dice acumulado le vamos a dar verdadero. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Excel es sumar del 0 al 4 y se lo va a restar a 1. Eso es lo que va a hacer Excel. Y me va a dar el resultado que ahorita les mostré. Ahí tenemos el resultado, 0.550959. Nuevamente, si yo sumo esto, me da, ahí lo estamos viendo, 0.5509. Es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, ahí tenemos dos formas de comprobar el resultado. ¿Y cuál es el resultado correcto? Pues este de acá, porque tengo que sumar de 5 hasta 16. Si yo solamente considero el de 5, estoy nada más considerando que me dijeran cuando este fuera igual a 5, pero no estoy considerando mayor. Entonces tengo que considerar la sumatoria de la probabilidad de 5 hasta 16. Y tenemos el inciso C, ¿cuál es el valor esperado del número de parejas que adquirirán el paquete? Interpreta el resultado. Esto lo puedes hacer empleando lógicamente esta tabla de 0 hasta 16. Aquí en la parte de arriba calculé la probabilidad sin el acumulado. Entonces aquí me está diciendo cuál es la probabilidad de que ninguna pareja adquiera el paquete, pues la probabilidad es nula. ¿Cuál es la probabilidad de que una pareja adquiera el paquete? Pues es también nula. ¿Cuál es la probabilidad de que dos parejas adquieran el paquete? Es nula. Pero ya aquí cuando son 3 parejas, vemos que ahora ya hay una probabilidad del 14% de que por lo menos 3 parejas sí puedan adquirir el paquete. Que de las 16 parejas, 3 sí se interesen es del 14.64. Que 4 parejas se interesen por ese paquete es del 20.40. Que 5 parejas se interesen por ese paquete es del 0.2098. Que 6 parejas se interesen en ese paquete es la probabilidad de 16.49. Y esa probabilidad empieza a decrecer a partir de 7, 8, 9, 10 parejas. Incluso cuando ya son 11, 12, 13, 14, la probabilidad se va haciendo prácticamente nula. Donde vemos que hay mayor interés es a partir de 3 parejas a 8, 9 parejas. Es donde vemos el mayor interés. Entonces, ¿cuál es el valor esperado del número de parejas que adquieren el paquete? Pues aquí coloqué como resultado que a lo más serían 9 parejas. Es decir, aquí estoy condicionando a que ya sea que sean 9 parejas o sean 8, 7, 6, 5. Aquí lo estoy diciendo. El valor de la variable que tome valores que van de 0 a 9 serían las que estén interesadas. Y aquí lo podemos ver en los datos que tenemos en la parte de abajo.
que sería lo que es la distribución acumulada. Aquí estamos viendo que por lo menos en el caso de una pareja o ninguna, la distribución acumulada sería 0.026. Se suma estos dos y me da esto. En el caso de 3 parejas, vemos que la probabilidad aumenta al 24%, porque estamos considerando que ya sea 0, 1 o 2 o 3 parejas puedan estar interesadas en ese paquete. Y vemos que esta probabilidad llega a un máximo en 9 parejas. Significa que aquí pueden estar interesados ya sea 4 parejas, 3 parejas, 5 parejas, 6 parejas, 1 pareja, 2 parejas. Entonces, por eso vemos que la probabilidad aquí es prácticamente ya del 100%. Entonces, a lo más 9 parejas quedarán ese paquete. Y esta sería entonces la solución de este inciso C. ¿Cómo obtuvimos esto? Pues esto lo obtuvimos de una manera muy sencilla. Aquí aplicamos la fórmula de distribución binomial. Colocamos aquí, lógicamente, el número de éxitos, que sería este número de aquí, 0, 1, 2, 3. Aquí fijamos el dato de ensayos. ¿Cómo se fija? Colocando un signo de moneda aquí antes de la letra y después de la letra. Se fija. Posteriormente aquí tenemos la cantidad de éxito. También se fija. Aquí la cantidad de éxito sería 0.3. Y aquí se le da verdadero porque voy a obtener el acumulado. El acumulado es considerar las sumatorias de las probabilidades. Por ejemplo, aquí dice 0.24. ¿Cómo obtengo yo este 0.24? Pues sumando estas 3. Si ustedes observan ahí donde dice suma, abajo de la pantalla dice 0.24. Es este resultado que tenemos aquí. Se van sumando las probabilidades. Por eso les puedo comentar que a lo más 9 parejas adquirirán el paquete. Tenemos el caso número 3. Aquí vamos a trabajar con la distribución de Poisson. Tenemos aquí Juan trabaja sus parcelas en el estado de Tabasco, sembrando diversas plantas. Él siembra plantas que provienen de semillas que arroja al azar en su campo, de las cuales crecen en promedio 5 por metro cuadrado, siguiendo una distribución de Poisson. Con base en el caso, calcula lo siguiente. Si un trabajador selecciona al azar una de las zonas de 1 metro cuadrado en la que siembra Juan, y nos pregunta cuál es la probabilidad de que haya a lo más 2 plantas sembradas por Ignacio. Ese a lo más significa una condición. Me está diciendo o bien pueden ser 0 plantas, 1 planta o a lo más 2 plantas. Más no puede ser. Entonces aquí me está condicionando y me está diciendo solamente 2 plantas. Entonces aquí por eso coloco este símbolo que dice menor o igual a 2. Porque puede ser igual a 2, pero también puede ser valores que sean menores que 2, que sería 1 y 0. Entonces aquí colocamos la fórmula de distribución de Poisson, que es una fórmula muy sencilla. Bueno, entonces para resolver este ejercicio vamos a emplear la fórmula de distribución de Poisson y también vamos a hacerlo con Excel. ¿Cómo lo vamos a hacer con la fórmula? Aplicando esto que tenemos en pantalla. Colocamos probabilidad de la variable aleatoria X cuando ésta toma un valor. Entonces aquí el valor que va a tomar va a ser 2. ¿Por qué? Porque me está diciendo a lo más, me está condicionando. Ese a lo más significa que máximo va a ser 2. Entonces a lo más significa menor o igual. Entonces menor o igual a 2. Puede ser 2, 1 o también puede ser 0. Aquí se va a considerar la probabilidad acumulativa, porque tengo que sumar probabilidad de 0, probabilidad de 1 y probabilidad de 2. Se tiene que sumar. Esta E equivale a 2.7181. En matemática, esta es una exponencial, equivale a 2.7181 y varios decimales. Esta mu es la media aritmética o es una media, menos mu. Por mu, nuevamente por la media, por x, que en este caso sería lo que tenemos aquí en el enunciado, la cantidad de éxitos de esta variable, o el valor de esta variable. Nuevamente x factorial, que es el valor de la variable x. Hacemos la sustitución, colocamos e a la menos 5. Recuerden que aquí en el ejercicio tenemos que me está diciendo que en la parcela que tiene Juan, él tiene prácticamente 5 plantas por metro cuadrado. Entonces eso equivale a mu. Entonces hacemos la sustitución y al hacer esto con la calculadora me debe de dar
este resultado. Yo lo voy a hacer empleando la fórmula de distribución de Poisson. Entonces, ¿cómo lo aplico? Entonces voy a colocar, borro esto y voy a colocar lo siguiente. Igual, entonces coloco por, nada más coloco poi, ya voy a seleccionar Poisson.dist, abro paréntesis, aquí me está diciendo valor de x. El valor de x en este caso va a ser 2. ¿Por qué? Porque es el que yo estoy considerando para esta pregunta. Entonces aquí es el valor de éxitos 2. La media va a ser 5. Y aquí donde dice acumulado le vamos a poner verdadero, porque yo voy a considerar la probabilidad de 0, 1 y 2. Tengo que sumar entonces esas probabilidades, porque está diciéndome la condición a lo más. Entonces ahí tenemos 0.124652. Esto si yo lo multiplico por 100, como lo vemos aquí en pantalla, me da este 12.46%. Prácticamente esta sería la probabilidad de que haya, esta será la probabilidad de que haya a lo más 2 plantas sembradas por Ignacio en esa parte. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos lo mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos los resultados de la distribución de Poisson, pero sin el acumulado. Aquí no tengo yo el acumulado. Aquí, si ustedes se dan cuenta, al final dice falso. Aquí lo está diciendo. ¿Cómo obtengo yo esto? Pues lo obtengo de una manera muy sencilla. Entonces lo voy a hacer. Voy a quitar todo esto rápido. Y aquí voy a poner igual Poisson. Aquí donde dice X, pues voy a seleccionar este valor, porque voy a calcular para de 0 hasta 5, de 0 a 5 plantas. La media pues sería esta de acá. Aquí voy a fijar con el signo de moneda, antes de la B y después de la B. Aquí voy a colocar coma, y al colocar la coma me dice verdadero o falso. Entonces aquí yo le voy a colocar falso, porque no voy a considerar las sumatorias de las probabilidades, solamente de forma individual. Entonces aquí tenemos ya el resultado que para 0 plantas la probabilidad prácticamente es nula. Arrastro este botón y tenemos los resultados. Entonces, ¿qué es lo que obtuve con Excel ahorita en esta parte? Pues obtuve la sumatoria de estas tres probabilidades. Al sumar estas tres probabilidades, aquí lo podemos ver en la parte de abajo, ahí donde dice suma, dice 0.1246. Entonces me está dando la sumatoria de esas tres probabilidades. Por eso ese a lo más significa que te está sumando tanto la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 y te lo está expresando entonces de esta manera, como un 12.46%. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que no haya ninguna planta sembrada? Nuevamente aquí tenemos la fórmula E, que equivale al exponencial elevado a la menos mu. La mu en este caso es la media, equivale a menos 5. La media nuevamente equivale a 5, elevado a la x, que equivale a 0. ¿Por qué? Porque me está diciendo que no haya ninguna planta. Que no haya ninguna planta significa 0. X nuevamente factorial vale 0. Entonces, si yo hago esto, pues me va a dar un resultado, que es el que tenemos aquí, en esta parte. Shift, vamos a apretar aquí el exponencial, aquí lo tenemos. Voy a apretar menos 5 y esto lo voy a multiplicar por 5 elevado a la 0. Este 0 factorial equivale a 1, entonces sería dividir entre 1. Entonces lo que me da lo voy a dividir entre 1. Y me da 6.7379 por 10 a la menos 3. Este resultado es esto mismo que tenemos aquí. Nada más que aquí está expresado sin el 10 a la menos 3. Pero es lo mismo. ¿Cómo obtenemos esto también aquí con la fórmula de distribución? Muy sencillo. Coloco igual. Coloco Poisson. Selecciono el valor de x, que en este caso sería 0. La media, que sería 5. Y en el acumulado le vamos a decir falso, porque no me interesa saber sobre el acumulado. No voy a sumar ninguna probabilidad. Ahí tenemos el resultado. Viene siendo lo mismo.
Entonces ahí tenemos ya la solución de este caso C. De mi parte esto sería todo. Cualquier duda o comentario déjalo en los comentarios del video. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.